A lo largo de tu existencia, tu historia e independientemente de tu estilo de vida, te habrás preguntado en realidad por qué son importantes las constituciones, cuál es su utilidad y tal vez el motivo por el cual nos encontramos inmersos en una serie de normas y reglas que debemos seguir, no como espectadores, sino como agentes poseedores de derechos y responsabilidades sociales consagradas en las mismas leyes. Ahora bien, en este corto espacio te contaré por qué son útiles e importantes para el equilibrio de las sociedades. Veamos su historia. Según la Real Academia Española, nos dicen que las constituciones son, en primer lugar, la ley fundamental de un Estado con rango superior al resto de las leyes que define el régimen de los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos. En segundo lugar, es un acuerdo que delimita los poderes de las organizaciones políticas. En tercer lugar, un elemento que se convirtió en uno de los inicios de las constituciones, conocida como la Carta Magna o la Gran Carta de las Libertades, que fue un documento que prometía para el año de 1215 la protección de los derechos eclesiásticos, la protección de varones ante la detención ilegal, el acceso a la justicia inmediata y las limitaciones de las tarifas feudales a favor de la corona. Y por último también encontramos el concepto de constitución como ley fundamental o ley de leyes. Para remontarnos a su historia debemos saber que el origen lo encontramos en la Grecia clásica, que tuvo como convicción que la política se gobernaba por ley. Las sociedades durante muchos años se movieron por el estado de naturaleza, donde la única regla existente era la ley del más fuerte e incluso la ley del garrote, y por lo tanto era un estadio de evolución de la sociedad donde no había seguridad respecto a nada, nadie tenía derecho, donde ni la propiedad, ni la vida, ni la integridad, ni la libertad estaban garantizados. Eran nociones de lo que hoy se conocen como derechos inexistentes. Aristóteles, filósofo, polímata y científico, fue quien desarrolló el concepto de constitución. Para él existían tres formas buenas de gobierno, las cuales son la monarquía, que era el gobierno de un solo hombre; la aristocracia, gobierno de los mejores; la democracia moderada, que significa gobierno de muchos, gobierno del pueblo, que en la actualidad en la mayoría de los países y naciones se encuentra presente. La degradación de estos tres anteriores podría dar lugar a la tiranía, oligarquía y a la democracia exagerada. Llega un momento donde la gente se da cuenta que así no se podía. No podía perdurar la sociedad, que ello desembocaba en el caos, en la anarquía y en el peor de los casos en la guerra civil, que fue durante mucho tiempo el estado permanente de los lugares. Preocupados por el desorden social, comienza la búsqueda de una solución a esta situación y se llega a la construcción del Estado y a la idea del contrato social. El Estado, un ser todopoderoso, funciona de árbitro para la protección de todos, quien da seguridad a los derechos, organiza la convivencia y surge la necesidad de establecer normas. Con la construcción del Estado se buscaba que cada ciudadano tuviera presentes sus derechos y aceptara sus responsabilidades en favor del bien común. Fue entonces cuando se dio la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente francesa del 26 de agosto de 1789, documento precursor de los derechos humanos, y menciona en su artículo 16 el concepto, citando: una sociedad que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. Con el deseo de establecer reglas y evitar que los poderes se concentraran en una sola persona, se vio la necesidad e importancia de la separación de poderes. John Locke fue quien habló de la importancia de la división de poderes en el gobierno.
Todas estas experiencias no cualificaron lo que es una constitución moderna. Durante el siglo XIX se promulgaron constituciones en la mayoría de los países europeos e incluso en países americanos, ya que se corrían muchos riesgos al no cuidar ni proteger los derechos, a veces excusados por la ley natural. Las aspiraciones intelectuales de la Ilustración trajo consigo la Constitución como un contrato social por escrito, evitando poner en amenaza los derechos de toda una colectividad. Surge entonces el decálogo de los derechos y además que nadie podrá perpetuarse en el poder. Vienen entonces las constituciones con los derechos y libertades que permiten poner freno para no poner en riesgo ni los derechos ni las libertades, diseñándose entonces la oportunidad de decir: gobernantes y gobernados van a ser regidos por determinadas normas. Los límites del ejercicio y el poder son los límites que establecen las leyes y las normas. Ninguna autoridad, ni siquiera una autoridad divina, puede afectar ese legado de consagrar normas supremas a las que deben sujetarse otras normas. Nadie es inmune frente a las leyes y las normas, surgiendo la idea del Estado de Derecho, sujetos todos al mandato de la ley. Las primeras constituciones tendían a ser breves y a contener solo normas fundamentales. Desde las guerras se vio la necesidad de incluir aspectos sociales, económicos y políticos, que estaban incluidos en las formas ordinarias, dando la necesidad de reforzar la ley de leyes. El constitucionalismo moderno se dedica al estudio de procedimientos que aseguren una adecuada protección a los derechos reconocidos. Algunos de estos procedimientos tienen un desarrollo histórico y teórico, inclusive antes desde siglos atrás, como el habeas corpus que data del siglo XIII, y otros como son el habeas data y la acción de cumplimiento, establecidos ante la ley. Y finalmente es importante decir que el concepto de constitución ha sido tratado desde la antigüedad por Aristóteles hasta los más importantes letrados de la actualidad, que siguen su evolución y estudio. Así podemos ver que desde hace muchos siglos hasta ha sido necesario para el hombre establecer la organización del Estado, ya que sin una constitución sería muy difícil la supervivencia de una sociedad.